En este video veremos las configuraciones iniciales para programar los microcontroladores STM32 y también cómo incluir librerías, ya sean mías o de terceros, para nuestros proyectos. Vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Le damos a New. Esperamos. Bien, aquí seleccionamos el microcontrolador que vamos a usar. Voy a usar el F103C8T6. Aquí lo tenemos, seleccionamos y le damos en Next. Luego seleccionamos un nombre, solo le voy a poner prueba 1, digamos, y todo lo dejan como está y le damos en Finish. Aquí tenemos el entorno gráfico y primero vamos aquí a la parte de Core, Include y Source. Abrimos el punto main, esto es el programa principal. Y todo esto es el código. Ahora venimos aquí y la primera configuración que tenemos que hacer es en la parte de System Core. Vamos a Sys. Voy a extender un poco esto. Y vamos aquí. Primero Debug. Debug es el proceso de identificar y corregir errores, ya sea en el software. Con eso se refiere aquí a todo el código. Y en el hardware, que puede ser las conexiones del microcontrolador, de su diagrama de circuito, etc. Entonces, para hacer esto necesitamos herramientas que son los depuradores y programadores, y ambas herramientas vienen juntos. El microcontrolador STM32 tiene mucha variedad de periféricos de depuración. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tenemos el periférico I2C, I2C1 activo, y el I2C necesita los pines señal de datos y señal de reloj. De igual manera, si tenemos el periférico UART, necesita los pines RX y TX. Entonces, los pines para depurar, los periféricos de depuración, son varios. Por ejemplo, aquí Serial Wire, JTAG de 4 y 5 pines. Entonces, si seleccionamos Serial Wire, es un periférico de depuración que necesita los pines PA14 y PA13. Igual, el JTAG necesita 4 pines. Entonces, a esto me refiero. Si nosotros utilizamos el Serial Wire, necesita solamente 2 pines, que es el Data Input Output y la fuente reloj. Y eso lo tiene el programador depurador ST-Link V2, que es el siguiente. Este es el programador. Entonces, esto es más fácil de conseguir y con esto vamos a realizar todos los proyectos. Ahora, si seleccionamos el JTAG, ya sea de 4 o 5 pines, necesitamos otro programador depurador, que en el caso es este. No lo tengo, ya que es un poco más caro y más difícil de conseguir, pero es un depurador programador y aquí vemos sus protocolos de comunicación, ¿no? Que es JTAG. Entonces vamos a quedarnos con el Serial Wire. Luego tenemos la fuente de base de tiempo. Esto es para el microcontrolador, que utiliza diferentes timers. Pero dentro de estos timers vamos a utilizar el SysTick, ya que este timer está dentro del procesador del microcontrolador. Ahora aquí me explico. Aquí tenemos el microcontrolador y toda esta es la parte interna. Aquí tenemos el microprocesador o CPU, que es lo mismo, y tenemos fuera distintos periféricos, ¿no? Como son la comunicación serial, que tiene el I2C, el SPI, también tiene los convertidores ADC que están fuera. Y también vemos que aquí están los timers, temporizadores, ¿no? Que está fuera de la CPU. Este temporizador, el SysTick, está dentro de la CPU, y esto nos da la ventaja de que se puede comunicar mucho más rápido que utilizar los temporizadores que están fuera, ¿no? Como son aquí el timer 1 al 4. Es por eso que vamos a utilizar SysTick, y esto también se utiliza para obtener la función High Delay, los tiempos que vamos a utilizar en esa función. Ahora vamos a RCC y aquí tenemos las configuraciones de reloj. Tenemos dos opciones, baja velocidad o alta velocidad. Generalmente se usa la de alta velocidad, de High Speed Clock, y aquí tenemos tres opciones. Cuando está desactivada, utiliza el reloj o el oscilador interno del microcontrolador. Una vez teniendo aquí desactivado, vamos aquí a Clock Configuration y vemos que aquí HSI, High Speed Internal, que tiene un oscilador interno de 8 MHz, y con sus multiplicadores puede llegar a la frecuencia máxima. Aquí escribimos la frecuencia que queremos. La máxima es 72 para este microcontrolador y nos dice que puede llegar con oscilador interno máximo hasta 64 MHz. Ahora, vamos a la segunda opción, Bypass Clock Source. Esto utiliza una fuente externa de reloj, es decir, tenemos un circuito electrónico externo que está generando una fuente de reloj, y esos pines de ese circuito lo unimos con estos pines del microcontrolador. Entonces ese circuito le está brindando una fuente de reloj. Y luego vamos aquí a
cristal o resonador cerámico. Aquí podemos colocar un cristal de 4 a 26 MHz, va a depender un poco de la familia de microcontroladores, pero eso es más o menos el rango. Generalmente yo uso 8 MHz para todos los microcontroladores, ya que con esos 8 MHz puedes llegar a la frecuencia máxima con sus multiplicadores. Entonces, seleccionamos esta opción y venimos aquí. Ahora, la Blue Pill trae el cristal de 8 MHz, por eso que aquí va 8 MHz. Si tú tienes otro microcontrolador y está usando otra frecuencia, simplemente la colocas aquí. Y aquí ya está usando el High Speed External aquí. Con sus multiplicadores vemos que podemos llegar con esto a la frecuencia máxima. Le damos que lo resuelva automáticamente y ya tenemos el microcontrolador trabajando a su frecuencia máxima, que es 72 MHz. Ahora, ¿cuál es la ventaja o desventaja de usar un oscilador interno o externo? Por ejemplo, si usamos el oscilador interno, la ventaja es que reducimos el espacio de la PCB donde estamos diseñando. También reducimos los componentes, ya sea el cristal y los condensadores que utiliza, entonces con eso reducimos los costes, ¿no? Si es una producción de millones, entonces sí hay un coste significativo. Ahora, les doy un ejemplo más preciso de cuándo usar el oscilador interno o el externo. Por ejemplo, si yo voy a leer un encoder rotativo cada 5 milisegundos con un timer, entonces si yo uso oscilador interno, en realidad no van a ser 5 milisegundos precisos. Puede ser 4.9, 5.1, va a variar. Pero si yo uso un oscilador externo con el cristal ahí, entonces sí voy a llegar a esa precisión de esos 5 milisegundos. Pero si tu aplicación es un encoder y no importa si es 4.95 milisegundos, el encoder funciona. Entonces en ese caso puedes usar el interno. Pero si es un sensor que sí necesita cada tiempo exacto ser leído, entonces ahí es donde vas a necesitar un cristal externo. Entonces con este ejemplo espero que se haya entendido y ahora simplemente le damos aquí en el engranaje amarillo y de esta manera ya construye todo el proyecto y configura todos los parámetros que le hemos brindado en la configuración gráfica. Y aquí tenemos todo el código de programación. Ahora, si tienes un código que te has descargado ya sea de mi canal, de internet, de algún lugar, la forma de abrirlo va a ser la siguiente. Lo voy a cerrar todo esto. Por ejemplo, aquí tengo varios códigos. Voy a entrar a LSDI2C. Y lo que se abre es el .project. Le das doble clic a .project y te va a abrir todos los archivos del proyecto. Y aquí esperamos. Me pide el espacio de trabajo en donde yo quiero abrirlo. Ustedes se crean una carpeta y le dan, por ejemplo, le das aquí en nuevo espacio de trabajo y seleccionas una ruta, ¿no? Yo le voy a dar en donde me estaba pidiendo. A ver, lo he cerrado. Y le doy clic aquí. Bien, aquí lo tengo en LSDI2C. Vamos a siempre abrir el main.c en esta ruta y también aquí tengo las librerías, ¿no? El .h y el .c. Yo acostumbro incluir el .h dentro de la carpeta include. Hay otras personas que lo incluyen en una ruta que no se ve el .h. Yo lo hago de esta manera y aquí tenemos el programa y siempre tenemos que abrir el IOC. Aquí está toda la configuración gráfica que realizamos al principio de este video. Bien, aquí nos abrió la configuración gráfica, vemos lo que tiene configurado. Siempre vamos al sys, vemos que lo tiene en serial wire y la fuente de reloj, el SysTick, el timer. Y aquí en RCC está usando un cristal externo y lo está trabajando a 72 MHz, ¿no? También con un cristal de 8 MHz. Luego vemos que tiene aquí I2C. Vemos I2C y lo tiene configurando al estándar nada más. Entonces de esta manera puedes usar un código de otra persona y simplemente esto de aquí lo compilas aquí dándole clic en este icono y ya lo subes a tu programa. Pero ahora si tú quieres incluir las librerías por ejemplo aquí a prueba 1, siempre hables aquí el clock y el source. Vamos a cerrar todo esto. Ya, una vez hemos cerrado todo, vamos aquí a main y aquí si queremos incluir de esta carpeta LSDI2C, que es este proyecto, siempre vamos aquí a core
a include y el punto H lo arrastramos aquí a donde dice include. Le damos OK y también el punto C que está en source lo arrastramos en la parte de source. Le damos OK y lo que nos quedaría es guiarnos de esto, de esta librería, de su punto main, las funciones o lo que se tiene que incluir, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo que incluir estas librerías, vengo aquí y le doy aquí. Y así puedo revisar todo el código y por ejemplo le puedo agregar esto en esta parte y simplemente lo compilaría para ver que no hay errores, y así podemos agregar con diferentes librerías. Y de esta manera incluiríamos las librerías de terceros y también ya tenemos todas las opciones para las configuraciones iniciales, y con esto espero que se guíen para los próximos videos que voy a seguir sacando sobre módulos y sensores y librerías para los microcontroladores STM32.